Hoy me propuse preparar una ensalada usando ingredientes muy fáciles de conseguir y que cualquiera pudiera hacer en casa. El resultado quedó mucho mejor de lo que esperaba, y mientras la voy preparando creo que vas a entender por qué esta combinación funciona tan bien. Empiezo esta exquisita ensalada con un pepino. Lo lavo muy bien. Le retiro la cáscara a medio quitar, casi por completo, porque me gusta conservar un poquito para darle más color y una textura muy agradable. Después le retiro las semillas y finalmente lo corto en cubos. Contame vos, ¿cómo preferís preparar el pepino? ¿Con semillas o sin semillas? Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable, pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar. Así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Voy con un mango maduro. Lo lavo muy bien. Le retiro toda la cáscara. Lo corto en rodajas y luego lo corto en cubos. Decime vos, ¿qué mango te gusta más para preparar ensaladas? ¿Uno bien dulce o uno que todavía conserve un toque de acidez? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Uso ahora una manzana verde. La lavo muy bien. La corto en rodajas y descartando su centro o corazón y sus semillas, la corto en cubos. Me gusta muchísimo agregar manzana verde porque aporta un toque ácido muy agradable que hace resaltar todavía más el sabor del mango. Sigo con un cuarto de manojo de cilantro fresco. Ya lo tengo previamente bien lavado y desinfectado, así que solamente lo corto muy finamente. Si hasta aquí te está gustando esta preparación, regálame un me gusta y aprovecha para suscribirte a Qué Rico Recetas. Así seguís descubriendo recetas fáciles, saludables y deliciosas. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el mango, la manzana verde, el pepino y el cilantro fresco. Solamente por ver la mezcla de colores ya provoca servir un plato. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agrego el aderezo. Incorporo el jugo de un limón, 3 cucharadas de yogur griego natural, una pizca de sal y 2 pizcas de pimienta negra molida. Con una cuchara mezclo todo cuidadosamente, asegurándome de que el aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Cuando la sirvo, siempre me sorprende lo colorida, fresca y apetecible que se ve. Es una preparación perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, mariscos, carnes blancas o incluso una carne asada. Ahora quiero leerte. Decime vos, ¿qué ingrediente fue el que más te llamó la atención en esta combinación? ¿Le agregarías alguno diferente o la prepararías exactamente así? ¿Con qué plato principal la acompañarías vos? Siempre disfruto muchísimo leer sus comentarios, porque muchas veces de ahí nacen nuevas ideas para seguir cocinando juntos. Si esta receta te gustó, regálame un me gusta, porque eso ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Compártela con esa persona que siempre está buscando ensaladas diferentes y déjame un comentario contándome cómo la prepararías en tu casa. Si todavía no haces parte de esta familia, suscríbete a Qué Rico Recetas para seguir preparando juntos recetas fáciles, saludables y deliciosas. Somos Qué Rico Recetas y decime pues, ¿la harías?